Hello everybody, I'm Dreshan. Hola a todos, soy Dreshan. Today we're gonna learn some jazz finger picking. Hoy vamos a aprender algunos ritmos de jazz. Something like this, algo así. And we're gonna apply this type of finger picking. Vamos a aplicar este tipo de arpegios to an actual song, a una canción en concreto. So let's start with it. Vamos a ello. This is going to be like this. You're going to start with D major chord. Vas a empezar con el acorde de Re mayor 7. Vas a apoyar el dedo 1 en la primera, segunda y tercera. So holding down with your finger 1 in strings 1, 2 and 3 in the second fret, en el segundo traste. And then you're going to hit the 4th with your thumb finger, the 3rd with the index, the 2nd with the middle finger, and the first one with the ring finger. Vas a darle a la cuarta con el pulgar, a la tercera con el índice, a la segunda con el corazón y a la primera con el anular. Pero al mismo tiempo. Y el ejercicio es primero el pulgar y luego los otros tres. Y luego un golpe. Pulgar, las tres, golpe. The exercise is thumb, the other 3 fingers, and you hit the strings. After this hit, I strum with all fingers at the same time. Después de que golpeo, doy con todos los dedos a la vez. The rhythm goes like this. Thumb, the 3, hit, all of them. Thumb, the 3, hit, all of them. El ritmo va así. Pulgar, los otros 3, golpeo y todos. Pulgar, los otros 3, golpeo y todos. Y ahora vamos a ver el ritmo. And now we see the actual rhythm. Luego tenemos el acorde de Sol Maj 7. Then we have this G major 7 chord. And we apply the same rhythm with the only difference that we have the thumb finger in the 6th. The other 3 stays in the 1st, 2nd and 3rd. Vas a aplicar el mismo ritmo, pero con la diferencia de que esta vez el pulgar está en la 6ª. Los otros 3 siguen en la primera, segunda y tercera. El ritmo te queda así. The second rhythm we are going to use goes like this. Thumb, the other 3, hit, and slide from the 1st fret to the 2nd. Hit, and then all of them, the 4 strings, and slide again. So all together goes like this. El otro ritmo que vamos a ver es pulgar, los otros 3, golpeo y voy al traste 1 y voy a hacer un slide del 1 al 2 con las 3 primeras cuerdas. So, así que es
y luego todas a la vez, golpeo y otra vez el slide. Todo junto te queda así. Así que hasta ahora tienes esto. So, till this point you have this. So it's D, G, D, slide. Así que es Re, Sol, and then you're gonna play exactly the same, but instead of ending up in D, you're gonna end up in A, which is A7. Y luego vas a hacer lo mismo, pero en lugar de acabar en Re, vas a acabar en La, que es un La 7. Entonces te queda algo así. So you get something like this. You repeat twice the A chord. El La lo repites 2 veces. And in the A chord, en el acorde de La, you can alternate the bass, once in the 5th string and once in the 4th string. So you got something like this. En el acorde de La puedes alternar el bajo dándole una vez a la quinta y una a la cuarta. Así que tienes algo así. Y puedes agregar un golpe más con estos 3 dedos para que te quede así. When you put all together, cuando pones todo junto, you'll have something like this. Vas a tener algo así. Smell